Y estamos listos. Muy buenas noches, buenas tardes a todos. Este es el curso Ley y Evangelio, lección 2. Soy Joel Sutton, su servidor, profesor de la academia. Les saludo desde Asunción, Paraguay, y es mi privilegio servirles de guía en este curso. Esta es la lección 2 de 8 lecciones. Su responsabilidad como participante de este curso, eh, pues realmente la expectativa es que uno, pues digamos que se haga cargo de las tareas. No son muy pesadas las tareas, un video, unas preguntitas y pues también hay una tarea final, ¿ok? Ya todos somos adultos, cada quien puede tomar su decisión si quiere, qué tanto quiere participar durante la clase. Y sé que algunos todavía van llegando de trabajo y pues sí, entiendo. Em, pero sí, hagan lo posible por participar cuando quieren, cuando pueden. Y pues también les hago saber que si este es su primer curso, sí manejamos como un sistema académico. Obviamente somos una academia espiritual, sobre todo, preparando a discípulos y preparándolos para hacer discípulos de otros. Pero también, pues, sí se llama academia, porque sí manejamos un expediente que es como un archivo que lleva la lista de cursos que usted ya completó, ese tipo de cosas. Bien, ok, van entrando algunos compañeros más. Saludamos a Henry. Buenas noches, Henry. ¿Cómo le va? Ok, no le escuchamos, Henry. Hay que activar el micrófono. Y Verónica, ¿qué tal? Ah, todavía no tiene audio. Saludarla. Henry, ahora sí, buenas, ¿cómo le Ajá. va? Bien, Dios le bendiga. Acá estamos desde Venezuela escuchando para empezar las clases. Dios me le bendiga. Igualmente, Henry, igualmente. ¿De qué parte de Venezuela? Apure, estado Apure. Apure, ok, muy bien. Verónica, buenas, Buenas noches, Pastor. Buenas noches a todos. ¿qué Verónica tal? desde Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Sí. Casi vecinos acá, acá en Paraguay. Dios le bendiga, Verónica, y bienvenida a la clase. Gracias, gracias y un gusto. Gracias. Ujú. Bien. Ahora sí, estamos listos, amigos. El tema para hoy es la ley de Dios. Lección 2. Empecemos con oración. Aquí está la oración, pero pues los voy a guiar. Padre misericordioso, nos has dado tu ley y tu evangelio para nuestra salvación. Enséñanos a usar estas dos enseñanzas correctamente y a aplicarlas a nuestras vidas y a las vidas a nuestro alrededor para que la gloria sea tuya. Enséñanos a ver nuestros pecados para que veamos más claramente a Jesús. Muéstranos nuestro pecado y muéstranos nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Amigos, el objetivo de esta lección es simplemente vamos a entender los tres tipos de leyes de la Biblia y también los tres usos de la ley bíblica. También las dos enseñanzas principales de la Biblia y el propósito de ellas, y también la importancia de la obediencia de Jesucristo, ¿ok? La importancia de su obediencia, ¿ok? Como les comentaba, nuestra expectativa es simplemente que lleguen preparados, puntuales, aunque sí entiendo que cada quien tiene su situación. Favor de no interrumpir a sus compañeros cuando ellos están aportando. Igual cuando no estás hablando, si nos haces el favor de silenciar tu micrófono y ya al momento de aportar o de hacer una pregunta, comentario, ya
se puede activar el micrófono. Así no estamos escuchando el perro, el ruido en el fondo. Bien, igual nos vamos a respetar en el chat, dedicando el chat de Ley y Evangelios exclusivamente para pues, anuncios, preguntas Buenas. del curso. Ajá. Ok, muy bien. Perdón. Ok, hagamos un repaso del video, de las preguntas que les encargamos. Amigos, según el video, ¿cuáles son los 3 tipos de leyes? Sobre todo aquí estamos hablando de la ley en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los 3 tipos de leyes que nos mencionó el pastor Luis? Okay. Si alguien desea aportar, la mejor forma de hacérmelo saber es ahí con la manita en el Zoom. Abajo, creo que es a la mano derecha, los 3 puntitos, se toca ahí y después levantar la mano. Emelina Rincón primero y después Verónica Ríos. Emelina, por favor, ¿cuáles son los 3 tipos de leyes que se encuentran sobre todo en el Antiguo Testamento? Emelina. Buenas noches. La ley civil, Okay. que tiene que ver con aspectos de Israel como una nación, la ley ceremonial, aspectos religiosos de cómo lidiar con el pecado por medio de los sacrificios, la ley moral, que tiene que ver con la conducta del pueblo para reflejar el carácter de Dios. Bien, excelente, excelente. Gracias, Melina. Verónica, ¿desea agregar? Sí, buenas noches, gracias. Según la lección nos dice que tenemos la ley civil que fue escrita para la nación de Israel en el Antiguo Testamento sobre cómo debía regirse el país, qué debía hacer el rey y cómo deberían actuar militarmente. Bueno, hablaba también la lección de que no estamos obligados a seguirlas, ¿no? También hablaba de la ley ceremonial, que fue aquella que dirigió la vida de adoración de los israelitas en el Antiguo Testamento. Incluían leyes dietéticas, lavado ceremonial, el día de reposo, el diezmo, los sacrificios. Y también esas tenían el propósito de enseñar sobre Jesús, el prometido Mesías. Y finalmente la tercera ley, la ley moral, que hablaba de la voluntad de Dios prescrita para todas las personas de todos los tiempos. Eso, pastor. Pues muy bien explicado. Pues, qué más podemos decir? Yo creo que ya entre Melina y Verónica ya nos dieron una muy buena descripción. Pues como resumen, pongo aquí en la pantalla lo que pues más o menos ya fue explicado. La ley civil es como su gobierno. ¿Qué pasa si mi toro mata el animal de mi vecino? ¿Ok? ¿Cuál es el castigo? O sea, eran las reglas y las multas, por decir. Un ejemplo, Deuteronomio 17, 14 a 20, hablaba de, ¿cuál es el reglamento por si llegamos a tener un rey? Es que Dios ya sabía que en algún momento su pueblo se iba a inquietar y iba a decir, queremos un rey como las otras tribus. Y bueno, Dios ya les dijo desde antes cómo debe comportarse un rey. No debe dedicarse a acumular caballos, acumular mujeres, acumular oro y plata. O sea, no es para eso un rey. Más bien lo que debe hacer un rey debe hacerse una copia de la Biblia y debe leerla todos los días. Uf, qué buenas instrucciones para todos nosotros, ¿verdad? No solamente para los reyes. Pero ese tipo de reglas de, ok, este es el protocolo para tener un rey entonces. No debe, sí, casarse con mujeres que tienen otros dioses, cosas así. Lo cual Salomón se equivocó en ese punto, ¿verdad? La ley ceremonial, como nos indicaron Melina y Verónica, es la ley, es como religiosa, que es cómo llevar a cabo los sacrificios, cómo deben hacer
cuáles son las funciones de los sacerdotes, los lavamientos, los festivales religiosos. O sea, nosotros tenemos, celebramos muchos, no es regla, pero muchos celebramos Navidad o Pascua, celebrando la resurrección de Jesucristo, pero esos no son reglas, no tenemos que, ellos sí tenían reglas, tenían que observar, por ejemplo, la Pascua del judía, ¿verdad? Tenían que celebrar el día, bueno, de la cosecha. Tenían festival de pan sin levadura, tenían así sus festivales, ¿ok? Muy bien. Una pausa, vamos a saludar a unos que recién entraron. Claudia, buenas. Isidro, ¿qué tal? Y Héctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, pastor. Un gusto estar aquí. Bendiciones para usted y todos mis hermanos. Mira, Disculpen la tardanza. no, tranquilo, Héctor. Nos alegra que nos acompañe. Y gracias, Isidro. Un saludo. Claudia, buenas. Dios te bendiga, ¿cómo está? Sí, todo bien, Claudia. Gracias por acompañarnos hoy. Un gusto. Amén. Participo de aquí de Venezuela, el Nula estado Apure. Ay, qué bueno que pudo conectarse. Sé que estábamos batallando con el link, no sé, que a veces no Sí, funciona gloria a bien, Dios que pudimos conectarnos. pero bueno, gracias a Dios ya pudo conectarse. Sí, Excelente. Bienvenida, Claudia. Ok, bien, gracias. estamos explicando los tres tipos de leyes, sobre todo en el Antiguo Testamento tenían leyes, porque acuérdense, ellos no tenían otro gobierno que Dios. Dios era su gobierno, Dios era su rey, Dios era su líder. Sí tenían su representante Moisés, pero Dios era digamos, la autoridad entre ellos. Entonces Dios puso la ley civil, la ley también religiosa, para la adoración del pueblo, que señalaba, todo señalaba a Cristo. Por ejemplo, en Levítico 16, en muchos de las leyes ceremoniales en Levítico, tenían un día cada año cuando tenían dos machos cabríos y uno lo sacrificaban como holocausto, o sea, sacrificio quemado, ¿verdad? Y el otro, el sacerdote ponía su mano sobre ello y lo mandaban, lo soltaban al desierto y jamás volvía. ¿Para qué hacían eso? Porque Dios estaba enseñándoles enseñándole a su pueblo que así es el perdón de Dios, que aleja de nosotros el pecado. Así de bueno y compasivo es nuestro Dios. ¿Ok? O sea, con cada cosa, con los lavamientos, con los sacrificios, Dios les estaba enseñando algo, sobre todo, estaba enseñando algo del Cristo por venir. ¿Ok? Muy bien. Ok, y también la ley moral. La ley moral es para todas las personas de todos los tiempos. Bueno, un ejemplo sería en los 10 mandamientos donde dice no matar, no tener otros dioses, no dar falso testimonio. Pues esa es una ley para todas las naciones, de todos los tiempos. ¿Me explico? O sea, no es solamente para los judíos, pero la ley civil y la ley ceremonial sí son útiles, sí aprendemos mucho de leerlas, o sea, no es de, no hay que leer esos libros. Sí, ayudan a leerlas, pero no es necesario para nosotros practicarlas. ¿Ok? Bien, pero la ley moral, sí. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tres propósitos de la ley, según el video? ¿Ok? Los tres usos, ¿para qué sirve la ley en nuestra vida? Ya hablando de la ley moral, ¿ok? ¿Para qué nos ha dado Dios reglas y leyes? Emelina, por favor. Pastor, la primera dice que primero afirma los principios. La segunda cita cosas a fin de exponer las implicaciones de esos principios. El tercero tiene como fin y meta la restitución del orden de Dios.
Ok, gracias, Emelina. Bien, gracias por sus comentarios. Es cierto que la ley, pues con la ley Dios nos está dando orden, ¿ok? Gracias. ¿Alguien más desea participar? Gracias, Emelina. Ok. Verónica, por favor. Bueno, pastor, yo no sé si entendí mal la lección, pero yo tengo en mi resumen, bueno, la pregunta dice usos principales, ¿no? Yo puse propósito de la ley, Ah, perdón, que tiene, es lo mismo, sí, ¿sí? Tres sí, sí. propósitos, ¿no? Que es como freno, como espejo y como guía. Ujú, ujú. Freno, espejo y guía. Sí, yo voy a tomarlos en otra orden, pero es correcto. Bien. Y sí, tiene algo en común con lo que nos comentó Emelina, pero sí, para ponerlo en términos muy fáciles de recordar, es sí, freno, espejo, guía. ¿Qué hace un espejo? O sea, ¿te miras en el espejo en la mañana antes de salir de tu casa? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Mm? Bueno, porque si no, pues no, que traigo un poco de pasta de dientes aquí, mi pelo está así parado atrás y que está todo chueco, mi camisa y, o sea, el espejo me enseña en qué me veo mal, en qué ando mal, ¿verdad? De, no sé, ¿sí me explico? ¿Qué? Héctor, adelante. Sí, el espejo nos ayuda a identificar el pecado. Eso, es eso. O sea, vamos, como dice Héctor, vamos leyendo la Biblia. A veces estamos leyendo historias de las vidas de otras personas, la vida de Moisés, la vida de los discípulos, la vida del pueblo de Israel, pero nos identificamos con lo que estamos leyendo y vemos que, Dios me está hablando a mí. Que em, aquí está Abraham está echando una mentira por miedo, ¿verdad? Porque para proteger su propia vida está echando una mentira diciendo, pasando su esposa por su hermana. Y bueno, sí era su medio hermana, pero solo lo hacía para preservar su propia vida. Y luego vemos eso y decimos, wow, yo también, por cobardía, he hecho una mentira para protegerme, o sea, nos identificamos con lo que estamos leyendo en la Biblia y identificamos el pecado en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Ok? Es como un espejo. Por medio de la ley cobramos conciencia del pecado. Bien, alguien más había levantado la mano y no lo vi, perdón. Ok, espejo, sí. Nos muestra el pecado. ¿Freno? ¿Para qué es un freno? ¿Para qué es un freno? Ok. A veces, o sea, en la calle, ¿verdad? Donde topa la calle con la vereda, con la banqueta, pues, ¿para qué ponen eso a veces que está un poco levantada? Alejandro, adelante. No, nos puede dar un detente. Exacto, exacto. Te detiene. Cuando la Biblia te da como amenazas y amenaza de castigo, de, bueno, si haces tal cosa, esto es lo que te va a pasar. Eso sirve de freno para mi naturaleza pecaminosa, porque aunque sí somos hijos de Dios, aunque sí somos creyentes, aunque sí somos santos a los ojos de Dios, la verdad es que todavía en mí vive el pecado, todavía vive en mí la carne pecaminosa, hasta que Jesús me lleva a la gloria, así va a ser una lucha dentro de mí y esa ley sirve como freno para frenarme de cometer un pecado, ¿verdad? Si haces tal cosa, esta va a ser la consecuencia, ¿ok? O sea, Verónica, adelante, veo su mano. Sí, bueno, comentar igual, ¿no? Un poquito lo que decía la lección. Eh, como freno, porque nos sirve para frenar el comportamiento pecaminoso y destructivo.
y nos da la advertencia del castigo que tendremos a raíz de ese comportamiento, el castigo tanto aquí en la tierra como eternamente en el infierno. Entonces eso nos da una advertencia, ¿no? Para reconocer que lo que estamos haciendo está mal y tiene sus consecuencias. Exactamente. Un ejemplo que estuve leyendo hoy de lo que nos describe Verónica, estuve leyendo el libro de Malaquías y el pueblo de Dios está llore de no, que Dios, que por qué no aceptas nuestras ofrendas, por qué no nos estás bendiciendo. Y Dios dice, ¿saben por qué? Porque veo que se están divorciando mucho de sus esposas sin razón alguna y están siendo infieles. Por eso les va mal, porque andan mal. O sea, no siempre es así en la vida. No vayan a pensar que, me va mal porque yo ando mal. No siempre es así. Por ejemplo, en el caso de Job, han leído de Job, que era un hombre justo y piadoso. A él no le iba mal porque andaba mal, le iba mal porque Satanás le pidió permiso a Dios de quitarle algo de sus bendiciones terrenales para para ponerlo a prueba, ¿verdad? Para ver, a ver si la fe de Job, qué tan fuerte es. Y Dios le dio ese permiso. O sea, no siempre es, me va mal porque ando mal, pero a veces sí, a veces me va mal porque ando mal, porque estoy haciendo mal, ¿me explico? Em, Bien, freno, amenazas de castigo para frenar los impulsos más oscuros en nuestra naturaleza pecaminosa. Y la última es la guía, como nos indicaron. La guía, pues si yo llego a un pueblo turístico y no quiero andar perdido, yo quiero pasarla bien y quiero saber qué lugares visitar y dónde comer, pues tal vez un guía turístico me puede orientar, me puede decir por dónde andar para pasarla bien. Igual Dios nos da su ley para que nos vaya bien, para iluminar el camino y para que sepamos la forma de vivir para su gloria, de una forma que le agrade. Pero este de guía es para el nuevo ser, es para el nuevo hombre, es para el creyente que dice, wow, Dios, ya me salvaste, quiero vivir para ti. No es bajo la amenaza de tienes que obedecerme. No, es que ya somos libres para servir al Señor y decimos con gusto y con ganas de, wow, quiero obedecerte, quiero obedecerte. ¿Ok? Bien, excelente comentario de Jorge Humberto en el chat. Dice, el freno para detenernos de no hacer algo malo. Bien, Jorge Humberto, gracias. Ok, entonces la guía es como en los salmos donde dice que tu palabra es una lámpara a mis pies, ¿verdad? Una luz a mi sendero. Es para que los creyentes que buscan formas de agradecerle a Dios, la ley nos guía. Ok, esos tres usos. Espejo nos muestra el pecado. Freno nos para de destruir, de hacer un desastre de nuestras vidas. Y el guía es para el nuevo hombre que nos ilumina el camino de esta es la forma de vivir para Cristo. ¿Ok? Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Según Romanos 3:20, ¿cuál es el propósito principal de la ley? Si alguien pudo buscar el versículo. Romanos 3:20. Hasta vale la pena. Si quieren memorizar un versículo para la ley, Romanos 3:20 está bueno. Romanos 3:20, ¿alguien lo pudo investigar? ¿Lo pudo leer? O si quiere ahora mismo, puede leerlo. Romanos 3:20. ¿Quién? ¿Alguien desea? Sí, podemos. No sean tímidos, amigos. Estamos en confianza aquí. Adelante, adelante. ¿Quién lee el Pastor, versículo? disculpe, pastor, lo leo. Isidro, por favor, Isidro. Ya, dice, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. O sea, nos indica que estamos necesitando de un Salvador. Es eso.
La ley no es para mostrarte que, tienes que hacer esto para ir al cielo. No, más bien la ley te dice, no puedes, porque mira tu pecado. No puedes tú solo. No puedes ganar la salvación. Ese es el uso principal de la ley, el propósito principal de la ley. Nos muestra que estamos enfermos espiritualmente, necesitamos ayuda. Es como el doctor que te dice, que te diagnostica tu enfermedad. Esa es la ley. ¿Ok? Te da las malas noticias, te muestra una gran necesidad de un Salvador. Excelente. Gracias, Isidro. Eh, Amigos, ¿por qué queremos aplicar primero la ley y después el Evangelio en muchas situaciones? No, no en todas las situaciones. A veces la gente ya está muy convencida de su pecado y no necesitan otro golpe de ley. Pero en muchos casos, ¿por qué hace falta primero la ley? Después el evangelio. Ley es pecado, evangelio, buenas noticias de lo que Dios, de lo que Dios ha hecho para salvarnos. ¿Ok? ¿Por qué primero ley y después evangelio? Alejandro. La ley primero te señala el pecado o la falla y en el Evangelio pues está la esperanza de que hay una salvación y que todo se puede arreglar a pesar de que estés mal por medio de la gracia de Cristo. Exacto, exacto. Es que si me dicen de, no, que Jesús te ama y Jesús te salvó, pero ¿de qué? Si no entiendo eso de que, yo he cometido pecados desde que fui concebido, traía pecado, traía pecado yo. Lo recibí de mis papás y yo ya, pues ya de grande queda muy en claro que, que, que tengo pecado en mí. Em, pero el punto de Alejandro es correcto. Primero necesitamos que nos, que nos dejen en claro nuestro pecado, después para decir, pero qué bueno es Jesucristo. Por ejemplo, en el día de Pentecostés. Día de Pentecostés es 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Jesús ya se había ido al cielo y sus discípulos, sus apóstoles, quedaron y estaban predicando a un grupo de personas que estaban reunidos y Dios les dio el Espíritu Santo y estaban hablando en muchos idiomas porque era un grupo internacional de todos lados que se había reunido ahí en Jerusalén y Pedro les predica, ustedes crucificaron a Cristo, ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Esa es pura ley, ¿verdad? Es de, tú fuiste, tú lo hiciste. Y ellos, lo sintieron, estaban compungidos de corazón, de, ¿y qué hacemos? Eso es lo que Dios obra por medio de la ley, que uno diga, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? Crean en Jesucristo y serán salvos, tú y tu familia. ¿Ok? Amén. O sea, la ley te prepara, te abre el corazón, te, 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 pues te suaviza el corazón duro, ¿verdad? Para que estés listo para escuchar el Evangelio. ¿Ok? Bien, entonces, porque la verdad es que a veces nos queremos autojustificar, autosalvar, de pues yo soy, no, yo sí, sin la ley estaríamos así de, no, sí, yo voy al cielo, es que yo oro, yo rezo, yo ayuno, yo diezmo, yo esto, yo aquello, y yo voy a la iglesia, yo ayudo a los pobres, y pues, pero con todo eso, ¿qué? ¿Me puedo salvar con todo eso? No, no me puedo salvar yo solo. Es más bien, necesitamos que alguien más nos salve, que es Jesucristo, por supuesto. ¿Ok? Dios necesita derribar nuestro orgullo para que apreciemos el Evangelio. ¿Ok? Amén. Bien, tomemos una pausa. Hasta aquí, ¿qué preguntas, dudas tienen? Ok. Hasta aquí, ¿qué preguntas, dudas? ¿Todo bien? Qué buen grupo tenemos hoy. Usted no tiene Hoy ninguna. está aquí
Está muy Bueno, asustado. una pausa. ¿Qué les parece si todos ahora mismo mandan un saludo en el chat? Saludamos al principio, pero como que vamos entrando de a poco. Si ahora mismo, si cada quien en el chat puede decir, ah, hola, yo soy Joel de Paraguay, saludos, ¿ok? Y ahora sí los demás. Asunción, Paraguay. Llevo Alejandro desde Puerto Rico. Alejandro, recuérdame, ¿cuál es su apellido? Hernández. Hernández, cierto, cierto. Héctor Medellín, desde Katy, Texas, Estados Unidos, cerca de Houston. Héctor a veces participa por la mañana. Gracias, Héctor. Amigos, ¿alguien más desea? Pueden ustedes en el chat. Ahí está Isidro desde Guayaquil, la costa de Ecuador. Mirta también de Paraguay. Qué gusto, Mirta. Bendiciones. Mi vecina acá en Paraguay. Saludos, César en Ecuador. Otro hermano de Paraguay, Filemón, está aquí con nosotros por primera vez. Erwin de Bolivia, La Paz, Bolivia. Luis Felipe en Ecuador. Ok. Bien, bien. Si los demás, si pueden, por favor en el chat, no solo saludarnos su nombre, su país o ciudad. Ok. Bien, bien. Pues seguimos. Ahí está Jorge Humberto de México. Bien. Verónica de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ok. Faltan algunos. Si desean saludar, bien pueden. César, Elías, Moisés. Ok, Claudia, Henry. O igual, si no pueden en el chat, ahora mismo pueden saludar con el micrófono. Elías, buenas. Buenas noches, hermano, Dios me bendiga. Yo digo que hay diferentes clases de freno. Ok, ok. Sí, sí, no hay problema. No hay problema, Elías. Está en camino, pero lo bueno es que sí nos puede escuchar. Eso es lo importante. Igual, vamos a grabar la clase si se pierde la señal o Hay algo. Un hermano, gusto. yo digo que el pueblo de Dios caminó, el pueblo de Israel, y vemos que ellos veían la gloria de Dios y podían tener, como usted dice, el freno, Ah, pero sí. el freno, ese freno no lo usaron. Habemos cristianos que caminamos y vemos el pecado y no frenamos. Amancillamos el pecado y cada día avanzamos más. Y cuando venimos a ver, miremos lo que le pasó a Moisés. Yo digo que eso tiene que ver mucho con todo lo que estamos viendo y para también llevarlo a nuestra vida, Ujú, sí. porque habemos muchos que no le ponemos freno a un ejemplo que decimos mentira, todavía somos cristianos, decimos mentira, o estamos todavía en adulterio y no buscamos por buscar una ayuda, una asesoría, en fin, hay muchos medios. Mientras haya vida, hay solución. Bueno, ese es Y mi sí. aporte, mi hermano. Y sí, no, muchas gracias, Lía Moisés. Es cierto, a veces, em, bueno, yo en lo personal, a veces lo que me llama la atención, si ando mal, la forma en que Dios me llama la atención a veces es con dolor, ¿verdad? Dios me permite
sufrir el daño, el dolor, las consecuencias del pecado que estoy cometiendo y con eso sirve como un llamado de atención y es de, me da una cachetada y es, despiértate, Joel, que andas mal. Entonces sí, no siempre, no todo el dolor en la vida es esa disciplina. A veces es sufrir nomás, pero a veces sí, es un llamado de atención. Gracias, Elías Moisés. Saludos. Ok, Verónica Ríos, vemos su mano, desea aportar. Sí, factor, algo que me llamó la atención, que me llama la atención es en cuanto a la ley que nos habla de ley como freno, como espejo y como guía, ¿no? Aquí en la lección dice como freno para todos y como espejo para todos, pero como guía solo para cristianos. Yo creo que eso, a mi modo de entender esto, es de que muchos podemos conocer poco o bastante de la ley, ¿no? Y entonces todo aquel que la conoce, pues sabe que la ley es para todos, ¿no? Y un espejo, porque al conocer la ley, podemos darnos cuenta de los pecados que podemos estar cometiendo, ya que conocemos que ciertos comportamientos van en contra de la ley de Dios. Sin embargo, y a lo que hacía referencia también el hermano hace un momento, que muchos, a pesar de conocer la ley y de reconocer el pecado, seguimos haciéndolo o no nos arrepentimos, ¿no? Y aquí yo creo que la ley como guía, tristemente, no es para todos, ¿no? Porque solamente creo yo que estando en comunión con Dios podemos sentir esa tristeza, ese arrepentimiento de haber cometido ese pecado y de pedir ayuda de Dios para que nos dé la guía y la fortaleza para no volver a cometerlo, porque somos de naturaleza pecaminosa, somos débiles, ¿no? Ante ciertas situaciones, pero tristemente muchos no tenemos o no pedimos esa guía, simplemente nos dejamos llevar por nuestro orgullo, por nuestra razón, y no nos humillamos ante Dios aplacando ese orgullo para hacer lo que Dios pide realmente de nosotros, para que podamos cumplir esa ley, sobre todo la principal, ¿no? Que es amor a Dios y amor al prójimo, que yo creo que ahí se resume todo y donde va más que todo nuestros pecados, ¿no? Nuestros errores que cometemos. Y sí, es cierto, es cierto. Lo que a mí me encanta de la ley como guía es que es motivada por amor, ¿verdad? Ya no es como miedo del castigo o algo así. Qué bien. Gracias, Verónica. Gracias por su comentario. Bien, amigos, pues vamos a repasar entonces. La Biblia tiene dos enseñanzas principales entonces. Es la ley y el evangelio. La ley nos muestra el pecado, ¿ok? Si quieren grabar en su cabeza, la ley, ¿qué hace? Muestra el pecado. Bien, hay momentos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento que usan la palabra, el término la ley, simplemente para referirse al Antiguo Testamento o a la parte del Antiguo Testamento escrita por Moisés, que era los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero por lo general, estamos usando el término la ley como un término general. La ley es para mostrarnos el pecado, según lo que dice Romanos 3:20. El evangelio, por el otro lado, es un término que significa buenas nuevas. Y el mensaje de Jesucristo ciertamente es una buena noticia, porque nos dice que no tenemos que hacer nada para ser salvos, porque Jesús ya hizo todo, es creer en Él nomás, poner nuestra fe en Él nomás, es depender de Él. Hasta eso de creer es obra de Él, no es decisión tuya ni mía, no es obra tuya, es obra suya, la obra de Dios. Bien. Ahora, solo para aclarar, algunos dicen, la ley es el Antiguo Testamento, el Evangelio es el Nuevo Testamento. No tanto. La verdad es que
En el Antiguo Testamento hay ambos. Ley, por ejemplo, los 10 mandamientos son 10 reglas, esa es ley, pero en el Antiguo Testamento también hay evangelio. Desde el principio, Génesis 3:15, Adán y Eva pecan, comen el fruto y ¿qué hace Dios? Dios maldice ¿a quién? ¿Alguien sabe? A la serpiente. Y Dios dice, pondré enemistad entre tu serpiente y la mujer, entre tu simiente, serpiente, y la de ella. Y él te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Pues Dios, al decir que alguien le iba a aplastar la cabeza de Satanás, estaba prometiendo a Jesús, estaba abriendo guerra entre lo bueno y lo malo. Qué buena noticia es eso. Dios ya estaba prometiendo salvarnos. Eso es puro evangelio en Génesis 3:15. Así que no vayamos a decir que no hay evangelio en el Antiguo Testamento. Hay muchísimo evangelio. Igual, el Nuevo Testamento tiene ley. El sermón en el monte, Jesús explica que no solo es adulterio cometer adulterio con tu cuerpo, también si miras mal a una mujer, pues ya en tu cabeza, en tu corazón, ya cometiste adulterio. Esa es ley, lo que está diciendo Jesús. Está mostrando lo que es pecado, lo que la ley nos muestra qué hacer y que lo que no debemos hacer, ¿verdad? Y pues al ver eso, vemos el pecado, que hemos andado mal. Igual en el Nuevo Testamento hay muchísimo evangelio. Juan 3:16 es el más conocido, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Igual, Jesús en la cruz es puro evangelio. Emelina, adelante. Profe, mire, dice en Gálatas 3:23, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. O sea que antes que formase la ley, o sea, antes que la ley estuviese primero la fe, o sea, cuando llegó la fe, que el Señor dijo que si tuviésemos fe, o sea, esa ley fue como digo, no como la ley ceremonial, ya no es iglesia, no es la nación de Israel, una comparación, los cristianos ya no están sujetos a la ley. Le dio al blanco usted al decir que ahí estamos hablando de la ley ceremonial. Porque en el libro de Gálatas, alguien, bueno, amigos, siempre justo a eso íbamos con esta diapositiva, siempre cuando estamos leyendo la Biblia hay que considerar quién está hablando, es Pablo, a quiénes habla, habla a los Gálatas, ¿cuándo está hablando durante una crisis en la iglesia. ¿Saben cuál era el crisis? Era la crisis, ¿alguien sabe? En la carta a los Gálatas los predicadores estaban diciendo, ustedes gentiles tienen que circuncidarse como nosotros los judíos. Ustedes los gentiles tienen que comer como nosotros los judíos. No pueden comer puerco, no pueden comer panceta, tocino, como le llamen. No, tienen que comer como nosotros. O sea, los estaban obligando a cumplir la ley ceremonial. Y correctamente nos explica Emelina que no. La ley ceremonial tenía su propósito para llevarlos para mantener apartado el pueblo del pueblo israelita hasta la llegada de Jesucristo. ¿Ok? O sea, siempre es bueno leer la Biblia en su contexto. ¿Ok? Porque de lo contrario ya terminamos inventando, tomando todo como una ley, cuando no era la intención de Dios tomarlo como ley. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo y tal vez esto va a ser chocante para alguien. Algunos me dicen, no, pero no se puede comer carne en su sangre.
Porque miren aquí en Hechos 15, que miren que el concilio en Jerusalén, que prohibieron que esto, y les digo, sí, pero ¿quién está hablando? Ah, ok, los líderes en Jerusalén. ¿A quiénes? Pues a las iglesias en muchas partes. ¿Y cuándo estaban hablando? Pues en una época cuando la iglesia cambió de digamos, una sola cultura, los judíos, y cambió a ser una iglesia multicultural, ¿ok? Pero si todos los gentiles están, que están ya mezclados con los judíos en las iglesias, si los gentiles están comiendo carne con su sangre, ¿cómo se iban a sentir los judíos? Se iban a sentir mal, y no, que esto que iba a ser muy chocante. Entonces, por consideración a los judíos, pero igual los judíos que les dijeron deben exigir la circuncisión a los gentiles, no. O sea, esos eran consideraciones de amor hechas para, porque sabían que, esos son puntos delicados para personas en distintas culturas, ¿ok? Pero no era una regla de ese concilio en Jerusalén para todos los creyentes de todos los tiempos, porque si fuera así, Jesús no nos hubiera dicho y los apóstoles nos hubieran dicho que, esa es una regla para toda la gente de todos los tiempos. Igual, si este es un punto delicado para vos, para usted, y si yo me entero que no, que para Héctor no es un punto delicado tal cosa, pues lo voy a respetar y no lo voy a hacer, no voy a comer bueno, le dicen morcilla aquí, es un chorizo que tiene un poco de sangre, que está bien, no lo como, porque por amor a otros hermanos en Cristo. Pero no es una regla para toda la iglesia de todos los tiempos, porque eso queda muy claro en su contexto. Eso era un concilio en Jerusalén. No es una regla. Jesús ya declaró todas las comidas lícitas, todas. No dice, todas menos, ¿ok? Y yo sé que algunos aquí, esta es la primera vez que escuchan lo que estoy diciendo y eso ha de ser algo chocante, pero les estoy dando un ejemplo, ¿ok? Verónica primero, después de Melina. Gracias, pastor. Mire, tengo yo que aclarar que realmente yo soy relativamente nueva leyendo la Biblia. Entonces, en lo poco que veo, tengo muchas confusiones como el tema que usted acaba de tocar, ¿no? Que por una parte, la Biblia habla de ese tipo de prohibiciones a lo que usted comenta, como comer cerdo, comer la carne en su sangre, ¿no? Animales degollados y una lista, ¿no? Y ya en alguna otra clase ya también comentaron sobre que esas leyes pues ya no es para este tiempo, que fue para el Antiguo Testamento, como usted lo comenta hoy. Y aquí me llama también la atención esto que dice en Mateo 5:17, que lo voy a leer, dice Jesús y la ley, dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces ahí más que todo yo hago esa pregunta, ¿no? ¿A qué se refiere? Un poquito, digamos, creo que tengo muchas dudas ahí. No, yo creo que usted tiene todo en claro y eso es lo bueno, Verónica, que es cierto, ya todas las comidas son permitidas, pero como dice usted, va a haber momentos para tomar decisiones en libertad y en amor para, no voy a comer tal cosa, pero el punto es esto, de las leyes del Antiguo Testamento, ley civil y ceremonial, el punto es Cristo. Todo señala a Cristo. ¿Por qué mataban animales? Porque a Cristo iban a matar. Su sangre nos iba a salvar. ¿Por qué no por qué no comer ciertas comidas? Porque Dios quería separado su pueblo. Y eso señalaba a nosotros nuestro comportamiento, con nuestro comportamiento, con nuestra actitud,
Nosotros somos los santos, por decir, los apartados. En la cultura, en la sociedad, nosotros somos los extraños, ¿verdad? De, ay, ellos ¿por qué no hablan con esas groserías? Ellos ¿por qué no andan de una mujer en otra mujer? ¿Por qué ellos no andan emborrachándose en fin de semana como nosotros? Pues nosotros somos los apartados, pero Dios no nos ha apartado para vivir en colonias de puros creyentes, Dios. Estamos viviendo en medio de un mundo incrédulo para que vean la luz de Cristo. Pero lo que Jesús está diciendo, Verónica, es no debemos dejar de leer y estudiar y aprender del Antiguo Testamento. No, claro que sí, pero cuando lo leemos ahora, vemos a Cristo. Ya no vemos ok, dice aquí que hay que sacrificar tal animal en tal fecha, hay que hacerlo. No, ahora lo leemos y vemos, wow, ellos hacían eso porque Cristo iba a hacer el sacrificio. Ellos no comían tal cosa porque Dios quiere que nosotros nos apartemos del pecado. Ellos se circuncidaban los varones en ese entonces, pero Dios no quiere que cortemos algo de la piel. Ahora Dios quiere que cortemos el pecado de nuestras vidas. Eso es lo que simbolizaba la circuncisión. Dios los declaraba, ellos son míos con la circuncisión. Ahora Dios con el bautismo, Dios nos declara suyos, sus hijos, familia. Excelente pregunta, Verónica. Y no hay una respuesta fácil, pero usted va súper bien, no se preocupe. Todo con tiempo. Emelina, Gracias, adelante. pastor. No, gracias a usted. Buenísima la pregunta. Va súper bien. Emelina. Profe, lo que estaba hablando usted en lo de los animales que prohibían comer. Jesús le dijo a Pedro y le dijo en Hechos 13, le dijo, vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás. Y volvió y le dijo el Señor, volvió la voz a él segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquello lienzo volvió a ser recogido. O sea que el Señor le dijo a Pedro que no llamase inmundo lo que Dios se había limpiado. Por eso muchas personas dicen que no se puede comer esto, pero Dios en su palabra dice que no llamemos inmundo a lo que él ya está, lo que ya ha limpiado. Por eso le dijo a Pedro, levántate. Exactamente, Emelina. Ese es un buen ejemplo de dejar que la escritura interprete a sí mismo. Y es interesante, Emelina, en el siguiente capítulo Dios manda a Pedro con los gentiles, con unos extranjeros. Y es la primera vez que vemos a Pedro conviviendo con extranjeros y fue muy chocante para él porque él era algo racista. En serio, batallaba Pedro con el racismo y con el discriminar y Dios no le estaba enseñando de comida, sino de personas, ¿verdad? Señor Héctor, gracias por su paciencia. Le damos la palabra. Sí, permítame. Ya perdí el micrófono. ¿Sí me escuchan? Sí. Adelante. Sí. También creo que Verónica era la que preguntaba en el versículo que ella se refería también. Jesús se refiere a que todas las cosas, todas las profecías se tenían que cumplir y todas las leyes judías Él las cumplió por nosotros. Y por eso es que nosotros tampoco debemos cumplir esas leyes ya. Pero también se refería a que todas las profecías se tenían que cumplir con Él. Buenísimo el comentario de Héctor. Buenísimo. Mejor dicho. Gracias, Héctor. Ok, amigos. Buenas noches, profe. Gladys, buenas noches, bienvenida. Ok, amigos, con los minutos que nos quedan, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ok, esto es lo que vamos a hacer. Les voy a poner aquí en la pantalla un verso bíblico
Y ustedes me van a decir si esto es ley. Ley nos muestra el pecado, nos dice, haz esto, no hagas aquello. Y viéndolo, vemos y decimos, ah, he pecado. Por otro lado, el Evangelio nos habla del dulce amor de Dios para con nosotros, ¿ok? Ley o Evangelio. Igual si es ley, si ustedes quieren intentar, también pueden mencionar si es ley civil, ¿ok? Para los judíos del Antiguo Testamento, de su gobierno, ley ceremonial para la iglesia del Antiguo Testamento, o si es ley moral para nosotros, para todos, de todos los tiempos, ¿ok? Ejercicio, ley o evangelio. Y si quieren decir también qué tipo de ley, adelante. Les doy un ejemplo. Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio, ley o evangelio. Evangelio. Ok, ley es, sí, es claramente es ley, ahora es ley civil del gobierno judío, es ley Así ley. ceremonial de la iglesia judía, o es ley moral para todo el mundo de todos Ley los moral. tiempos. Ley Ley moral. moral. Sí, adulterio, pues es pecado, era pecado en Génesis, es pecado hoy en día, ¿ok? Ley moral, correcto. Bien. Levítico 5:15. ¿Quién quiere leerlo? ¿Quién quiere leerlo? Ok, ok, perdón. Ladis y el siguiente es César. César, creo que nos habla César. Amén. Ok, primero Levítico Ladis. 5:15. Sí. Levítico 5:15. Cuando alguien cometa una falta y sin proponérselo, peque en las cosas santas del Señor, de sus rebaños, presentará al Señor su camero sin defecto como ofrenda por su pecado. El precio se estimará en monedas de plata, según el peso oficial del santuario. Ok, gracias, Ladis. Amigos, ya tenemos en el chat Ronald Iván aporta. Ley ceremonial. Ok, este es ley ceremonial. Ok, cometes un pecado, eso es lo que tienes que hacer para, pues, para, por decir, pagar tu pecado, para recibir el perdón. Ok. Pero bueno, ya que vino Jesús y Jesús es el sacrificio, ya no estamos obligados a seguir esto. ¿Ok? Ya no. Ya no, correcto, ya no hay que matar animales en la iglesia. Gracias a Dios. Los sacerdotes eran como carniceros, ¿verdad? Carniceros. Tengo un amigo que es carnicero, muy buena persona. Lo respeto mucho, pero bien. César quiere leer Salmos 46, por favor, César. Dios es nuestro amparo, fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Ok, gracias, César. César cree que esto es ley, lo que debemos hacer, o nos muestra pecado, o es evangelio que nos muestre el amor de Dios. Evangelio. Puro Evangelio. evangelio. Amén, amén. Todos diciendo evangelio. Porque Jesús es nuestro refugio de nuestros enemigos más grandes, pecados, la muerte, el diablo. No dice, si te portas bien, Jesús va a ser tu refugio. No, no, no. Jesús es, Dios es, ¿ok? No dice, no hay condiciones, no hay obedece, no es puro evangelio, dice Mirta también en el chat. Excelente, excelente. Muy bien, evangelio. Salmo 1:1. Está Salmo 1:1.
1. Gracias, Jorge. Humberto también opina que era evangelio el anterior. Bien, ¿quién quiere leer Salmo 1:1? Este es el primer versículo de los Salmos. ¿Ese qué? Henry, adelante. ¿Sí? ¿Sí es Henry? Adelante. Bueno, hay alguien aquí con el nombre Henry y desea leer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bien, bien. Veo en el chat que Isidro Chonillo opina que es ley moral. Isidro, ¿podría explicarnos? Isidro, ¿desearía comentar? A ver si podemos. Isidro, ¿desea explicarnos por qué? Sí, pastor, porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en compañía de malvados. O sea que él no hizo nada malo él se guardó antes de hacer lo malo. Él, o sea, como que dijo, no, eso no me conviene porque eso está mal para mí. Sí, o sea, inclusive ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, porque él sabe que ahí no va a encontrar edificación en nada, hablar con personas así que lo lleven al buen camino o a las cosas buenas. Ujú. Bien, Isidro tiene la razón aquí. Es un poco complicado porque parece, bienaventurado, debe ser evangelio. Bueno, sí, pero más bien hay una bendición, pero condicional. Si te portas de esta forma, bienaventurado, esa es ley, ¿verdad? Si no andas en compañía de malvados, si no te estás así acompañando. Miren, y este versículo para que queden claro que sí, Una vamos a... sugerencia, profe, una sugerencia. Se puede ser que se le pertenezca a las dos partes, al evangelio y también a lo moral. Se pueden poner dos respuestas. Bueno, vamos a tocar ese tema, pero es cierto lo que dice que no siempre es tan en claro de blanco y negro de que esto es puro ley o puro evangelio. Es cierto lo que comenta Ladis, pero principalmente aquí estamos recibiendo una instrucción de no ser copartícipes en el pecado, ¿verdad? No queremos, sí, no, ok, sí. Bueno, o sea, no queremos participar con los pecadores en sus pecados. Claro que sí vamos a pasar tiempo con personas que son incrédulos. ¿Por qué? Porque si de lo contrario, pues ¿cómo vamos a salvarlos de sus pecados? Necesitamos hablar con ellos, pasar tiempo con ellos para compartirles el evangelio, pero no vamos a acompañarlos en sus pecados. Jesús también pasaba mucho tiempo con pecadores. Pero esto sí nos está instruyendo de no acompañarlos en sus caminos pecaminosos. Bien, Romanos 5:8, Elías Moisés desea leer. No, que yo estaba mirando, hermano, que esa es la ley de Dios. Ok, excelente. Muy bien, gracias, Elías Moisés. ¿Desea usted leer Romanos 5:8, el siguiente? ¿No? Ok, bueno, ¿alguien más puede leer Romanos 5:8? A Dios muestra su amor para que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok, gracias. Fue un poco difícil de escuchar, pero sí le escuchamos, ¿ok? ¿Este es ley o evangelio? Evangelio. Puro evangelio, de mis versos favoritos de evangelio. No dice, si te portas bien, Dios muestra su amor. No. Dice, Dios muestra su amor cuando aún éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros antes de que creyéramos en Él, antes de que hiciéramos algo bueno. ¿Ok? Ese es puro evangelio.
Evangelio es lo que Dios hizo por nosotros, lo que Dios hace por nosotros, lo que Dios hará por nosotros. Evangelio, Dios. El evangelio no es lo que vos haces, es lo que Dios hace y ha hecho. Bien, siguiente, perdón, eso fue Evangelio, Lucas 10:27. ¿Quién lo lee? Amarás Sí, al adelante. Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ok. Gracias, Isidro. ¿Qué es lo que tenemos, amigos? ¿Ley o evangelio? Evangelio. Ok. Ley moral. Gracias, Ley Gen. moral. Gracias, César. Algunos dicen evangelio, algunos dicen ley moral. Ok. Ley moral. Evangelio. Ley moral. Ley moral, ley moral. Ok. A ver, la respuesta es ley moral. Ahora, ¿por qué? Porque aquí Jesús nos está diciendo qué hacer. ¿Ok? Y eso también muestra pecado en el sentido porque veo esto y digo, ay, yo no he amado al Señor mi Dios con todo mi corazón en cada momento, ¿verdad? No lo he hecho. No lo he amado con toda mi alma. No lo he amado con todas mis fuerzas siempre. Tiene razón. A veces sí, a veces no. No he amado a mi prójimo como a mí mismo. Yo amo a mí mismo mucho y a mi prójimo muy poco a veces. Así somos. Amigos, algo lindo de este versículo. Esto hace muy sencilla la ley de Dios. Por ejemplo, creo que Verónica nos estaba preguntando, no, pero esto está muy complicado. ¿Saben qué? Este versículo son todas las reglas que tenemos como creyentes. Son todas. Solo hay dos. Amar a Dios Profe, un y amar comentario, al profe. prójimo. Sí, permíteme. Amar a Dios y amar al prójimo. Todas las otras reglas, amigos, son subreglas. ¿Por qué no matamos? Porque yo no quiero que mi prójimo me mate a mí, así que no lo voy a matar a él. Yo no voy a robar porque yo no quiero que él me robe mis cosas. O sea, todo eso de no mentir, no cometer adulterio, no codiciar, pues Ricardo, es porque queremos amar al prójimo. ¿cuándo Por fue? eso no vamos a tomar en vano el nombre de Dios, No, porque amamos a Dios. Entonces, bien, gracias. Ladis, creo que quería aportar. Adelante. Sí, profe. Ese comentario, eso es muy bonito y muy hermoso. Pedirle a Dios que cuando Él nos transforma a nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No importa raza, no importa color, es mi prójimo porque nosotros tenemos conocimiento. Cuando le hacemos el bien a una persona, se lo estamos haciendo al Dios del cielo. Entonces, lo que tenemos que tener es un corazón contrito, un verdadero arrepentimiento para darle cumplimiento a eso. Cuando lo hacemos así, de esa manera, Dios va a obrar en nosotros, a amar a nuestro prójimo. Yo no me importa, a mí me llaman de muchas partes para que ore por personas que yo no conozco. Yo he visto personas que están en dificultades y yo he tratado de ayudarlos, no por obra ni por nada, porque sé que es mi prójimo y que cuando uno se lo hace, Dios manda que nos amemos el uno al otro en el amor de Cristo. Gracias, es cierto, Ladis. Y ese amor obra el evangelio en nosotros, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta que Dios no discriminó con nosotros, eso nos lleva a no discriminar contra otros. Excelente, Ladis. Muy bien, amigos, un último ejemplo y ya se acabó la prueba. Romanos 6:23. ¿Ok? ¿Quién lo lee, por favor? Luis Felipe, adelante, desea leer. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, gracias Luis Felipe. Amigos, ¿ley o evangelio? Evangelio. Ok, escucho los dos y los dos tienen la razón. Alguien dijo ley, alguien dijo evangelio y los dos tienen la razón. Este fue trampa.
Les puse un ejemplo capcioso. Qué mala onda el profesor, ¿verdad? Es que no era no era ley o evangelio. Les mentí, perdónenmelo. Pero fue por algo que les puse este ejemplo, porque quiero que vean como fue mencionado antes. Algunos versículos tienen un poco de los dos, ¿verdad? Pero les voy a explicar cómo. Miren, acá la primera parte que dice, la paga del pecado es muerte. ¿Ese es ley o evangelio? Ley. Es pura ley. Es como Dios diciéndoles, no coman del fruto del árbol o morirán. ¿Ok? ¿Ok? Es como Dios diciendo, no, el que odia a su hermano es un asesino y ya saben que en ningún asesino hay vida eterna. Pues esa es ley. Pero la última parte, la voy a poner en otro color más la dádiva de Dios es, ay, perdón. No puedo dibujar bien. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ley o evangelio? Evangelio. Ah, claro. Puro evangelio, dulce noticia. Dádiva es una palabra para regalo. Regalo. Fíjense que la paga, lo que merezco, la ley me muestra lo que merezco, muerte. El evangelio me muestra el regalo de Dios, lo que no merezco, pero Dios me lo da porque Dios es Dios y es un Dios de gracia y amor inmerecido. Y Dios te dice, Joel, sé que has pecado, pero miren que ya di a mi Hijo Jesucristo por ti, Joel, y ahora te regalo vida eterna en Él, en Cristo Jesús nuestro Señor. Puro evangelio. Ok. Ahora, ven que algunos versículos sí tienen de los dos. Excelente. Mirta lo explicó bien en el chat. Perdón, Mirta, no había visto su aporte en el chat. Emelina, adelante. Y después pasamos a un último punto y ya, se acabó la clase. Emelina. Profe, dice que la ley ceremonial no es aplicable, aunque estamos sujetos a los 10 mandamientos. Toda la ley es útil para la instrucción. También nos habla en Colosenses 2, 16, 17 y en Romanos 14, 15. Es cierto, Emelina, ya como creo que si le entendí bien, ya no estamos sujetos a la ley ceremonial, pero como dice Emelina, es útil. Nos enseña mucho acerca de Dios y acerca de la salvación al estudiar la ley ceremonial y civil. Por eso es lindo todavía leerlo, pero no es de que, ok, aquí dice que no puedo comer el cerdo, pues entonces mañana ya no como ya no voy a comer. Ok, no, lo explicó bien Emelina. Ya no aplica en el sentido de que lo tenemos que cumplir, pero también sí es útil para enseñarnos. Excelente, gracias Melina. Amigos, otra cosa que yo sé que en muchos lados les encanta la frase, se escucha mucho en las iglesias por acá. No sé por dónde vive usted, si dicen lo mismo. Muchas veces dicen, la obediencia trae bendición y bueno, en un sentido sí, pero la verdad es que también nos traerá dificultades. Claro que sí, es cierto que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, aun si obedeciéramos al 100 a Dios, pues vamos a tener muchas dificultades. O sea, muchas veces te engañan diciendo que, si obedeces a Dios, te va a ir bien en esta vida. No, no siempre te va a ir bien. ¿Ok? En el sentido espiritual, sí, pero no en lo material, no en lo económico, no siempre te va a ir bien si obedeces a Dios. Pero
la obediencia no te puede dar la bendición más importante, que es la salvación, porque no podemos ser perfectos, según Santiago 2:10. Y cuando ponemos demasiado énfasis en la obediencia nuestra, pues ya estamos siendo tentados a depender de nuestras obras. ¿Ok? Y dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Así que cuidado con esa frase, la obediencia trae bendición. Es cierto que es bueno obedecer a Dios, queremos obedecer a Dios, pero en muchas iglesias No es todo el lo tiempo único trae que la te dicen. obediencia. Te dicen obedecer, obedecer. Claro que sí, pero sobre enfatizan esa frase y casi no hablan de algo más importante que la obediencia, que es la obediencia de Jesucristo. Jesucristo tenía que obedecer la ley de Dios. Claro que sí. Cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo. Nació de una mujer, sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Jesús cumplió la ley. ¿Civil, ceremonial, moral? Sí, sí, las tres para nosotros, para salvar a su propio pueblo, los judíos, pero también para salvar a nosotros, a los gentiles. Perfectamente la cumplió Jesús, sí, y esa es la diferencia. Si enfatizamos demasiado nuestra obediencia, pues nuestra obediencia nunca va a ser perfecta, pero la de Jesús, sí, porque no tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Imagínense 33 años sin pecar. Yo casi ni 33 minutos, 33 horas puedo pasar sin pecar. Claro que, y Jesús 33 años. Pero la buena noticia es que su obediencia es nuestra. Cuando Dios te mira, no es como un informe de, a ver, que Joel cometió 62 pecados hoy, tachado, tachado, tachado. No, Dios me mira y ve a Cristo, porque yo fui bautizado, porque todos los que hemos sido bautizados, hemos sido revestidos con Cristo, o sea, con la santidad, con la perfección, con la obediencia de Jesucristo, como dice en Romanos 5:19, porque así como la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Perdón, hay un error ahí. Hay un problema ahí en la diapositiva. Pero al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Ok? O sea, en Cristo nosotros tenemos la obediencia. ¿Ok? No enfatizamos demasiado nuestra obediencia. ¿Ok? Este es un punto importante para que tengan cuidado. ¿Ok? Las dos enseñanzas principales de la Biblia, amigos, ley, evangelio. La importancia de la obediencia sí es importante, pero miramos, siempre ponemos los ojos en la obediencia de Cristo. Y eso es lo que también te va a impulsar a querer obedecer a Dios gustosamente, con ganas, con alegría, no bajo amenaza, pues sí, bajo presión, ¿ok? La obediencia de Cristo es tu poder, ¿ok? Para querer obedecer a Dios y para que lo lleves a cabo. Bien, amigos, es todo por hoy. Terminemos con una oración. Señor, te doy gracias por este grupo, qué lindo grupo que tienen tantas ganas de crecer y de compartir y te doy gracias por ellos. Estos son conceptos fundamentales, esto de la ley evangelio. Pero, Señor, son importantísimos. Entonces, te
Te doy gracias por la paciencia de los que ya habían estudiado estos temas, pero te doy gracias porque nos iluminas, nos muestra que cuando estamos leyendo la Biblia y nos hace sentir mal, muchas veces es la ley nomás que nos está exponiendo el pecado en nosotros. Pero también, Señor, sabemos que no nos dejas en la mugre de nuestros pecados, nos reavivas, nos limpias, nos sanas, nos consuelas, nos salvas, Señor, con tu dulce evangelio. Y después tu ley sirve como lámpara para nuestros pies, para que sepamos cómo servirte, cómo amarte. En lo que nos queda de este día, sí, pero también en el día de mañana, que nos despertemos libres para servirte. Señor, bendice este grupo, nos quedan 6 lecciones y pues que llevemos a una buena conclusión este curso que hemos empezado. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Bendiciones, amigos. Gracias por darnos un poco de tiempo extra hoy. Fue una bendición. Amén.